Cuando llegaron acá a Argentina, mi padre tenía 15 años y, por supuesto, no sabía nada del idioma y mi abuelo lo mandó en forma particular a lo de don José Calderón. Tomó clases particulares, pero tan perfectas las clases de don José Calderón, que mi padre no tuvo jamás un error de ortografía en el idioma castellano. Y sus números no fallaban jamás. Y eso todo lo aprendió y en poco tiempo, porque iban por turnos, a lo de don José Calderón. Porque el ejército primero se pobló allá en Chapelco. Y después lo bajaron al Arenal, ahí donde está el 4 de febrero. Ay, que mi mamá me contaba, dice que eso era puro chacay y frutilla, dice que había cualquier cantidad. Pero como pusieron los caballos, se volvió un arenal. Justamente para distraerse, como te contaba, mi abuela tenía la costumbre de reunir a la familia para leerle y para leerles también la Biblia, porque ellos eran protestantes, no eran católicos, entonces se regían por la Biblia. Contame un poquito sobre el idioma. No sé cuál sería la razón, pero desde que vinieron a la Argentina, mis abuelos nunca hablaron más el holandés, ni entre ellos ni con los hijos. Se perdió por completo el idioma. No sé cuál fue el motivo. Y las mulas, todo, porque como ellos tenían un convoy, le llamaban ella el otro día, no me pude acordar. Convoy le llamaban de 10 o 15 carros de mula. Entonces iban a Bahía Blanca en carro. Echaban 3, 4 meses para ellos, en ir y volver. Y si los pillamos un año, los pilló una creciente. Y me contaba, a mí me contaba la mamá mucho, sí. Entonces ella, cuando vino mi abuelo, porque no podía salir ni para Chile ni para ningún lado, porque estaba todo crecido y nevado y todo. Entonces la llevaron y le dice, ya estaba el ejército, le dice el coronel, ¿sabes una cosa, Manuel? La gente se me ha quedado con la pura carne nomás, los soldados, no hay más nada que darle, ni papas, que le dijo, vos no tenés papas. Entonces mi abuelo le dice, sí, sí tengo, unas 15 bolsas por lo menos. Entonces, él le dijo, mira, pero ¿y cómo hago para mandarla a buscar? No, coronel, que le dijo él, si yo se las traigo en mi canoa, porque un palo lo huequeaban así, un palo gordo, entonces le sacaban adentro y se lo manejaban a remo como bote. La abuela decía que ellas se habían venido del sur. Y donde se habían instalado la primera llegada que ellos hicieron es en la Arenal. Ahí donde está la escuela, esa parte decía la abuela que habían vivido. Y otros pocos vivían acá donde está el Hotel Currinca que decían. Ahí vivían otros pocos, dijo. Ellos tenían la costumbre de que los domingos eran días de reuniones no solamente de familia, sino de amigos. Y las casas se llenaban de gente, un domingo acá, otro domingo en la estancia El Porvenir, que era de don Manuel Julián, otro domingo en la casa de don Tabet, de don Alejandro Tabet. Preparaban todas comidas árabes y venía todo el mundo, éramos, qué sé yo, 20, 30 personas, pasaban hasta el fin del día y al fin del día recién se iban de Junín de los Andes, por ejemplo, venían todas las familias, todos los domingos había una familia en mi casa. Esos son los únicos pobladores que habían cuando yo llegué aquí a Latina. ¿Y hasta cuándo tuvieron esas tierras? Y hasta cuando los sacó Parque. Porque Parque los quitó y los corrió para arriba. Ya después ya todos hicieron chalés y quedó todo una villa. En la parte de abajo. Sí. ¿Y por qué lo sacó Parques?
¿Y sabe por qué? Porque el cacique que hubo después del finado Abel, el viejito no sabía firmar ni sabía leer. Y lo llevaron a Buenos Aires y lo hicieron firmar. Y entregó esas tierras. Francisco Curruinca se llamaba, hermano del finado Abel. El árabe come mucho, muchas cosas dulces. Por ejemplo, el agüimet es puro almíbar, son pelotitas así, parecen huevitos de pájaro. Está el macrún también con almíbar. Tenés el esfuf, que va relleno con nueces, una capa abajo de masa, el relleno así alto de nuez y después... No, cosas riquísimas se hacen. ¿Cuál es el que lleva agua de rosas? Todos llevan en las masas, todos. De azar o de rosas, cualquiera. Y allá habían soldados, porque entonces los soldados, los primeros que trajeron, eran muchos presidarios, muchos... Entonces a la salida nomás los degollaban. A los animales. A los animales, claro, para carnear, para tener carne, si no, no tenían nada. Si el convoy había quedado allá en Coyuncurá porque el río no daba paso. El Huinochipando se hizo ahora Los Vera, lo hicimos 2 años. Y después ya no, porque un trabajo grande para hacer eso. En el Yatún, el Huinochipando hay que juntar comida, porque hay que juntar gente. Todos los mapuches que quieran llegar, llegan, hay que invitar a los mapuches. Ahora si va a los blancos, mi abuelo tenía esa idea, hacía una ramada aparte, si llegaba un blanco, atender a esa gente medio lejito, que miren de lejito, no tan cerca del Rehue. Y él se atendía como cualquier otro, servirles todo lo que ellos querían tomar. Chicha, menos alcohólica, ninguna cosa de alcohol. Chicha, mudai, comida, cualquier comida hay que poner en eso. De esa comida como pidiéndole a nuestro Señor que haya comida, que no falte comida. Eso hacía mi abuelo. Entonces yo tenía esa idea. Siempre con la cuestión de que vamos, vamos, pero nunca fuimos. A tal punto fue nuestra mala suerte de no volver, que mi madre fue heredera de una fortuna por parte de sus tíos que fallecieron solteros. Mi abuela materna era egipcia, no era libanesa, era egipcia, ella era del Cairo. Y allí tenía 2 hermanos que fallecieron solterones, ya viejos, que tenían el único diario importante que había en el Cairo, que se llamaba Al-Ahram, que quiere decir la prensa. Cuando fallecieron esos 2 tíos, no tenían herederos, que eran solteros, entonces de allá un pariente llamó a mi madre para decirle que habían heredado una fortuna de parte de esos tíos solteros, que le mandara un poder general firmado por todos los parientes para que él pueda cobrar y mandarle a cada uno. Y mi madre nos pedía a nosotros, que alguien de nosotros, porque ella ya estaba muy delicada del corazón, no podía viajar, no podía hacer ningún esfuerzo, que alguno de nosotros vaya para estar allí en el momento en que este hombre... Y nadie quiso. Mi esposo no podía porque en aquel momento había que solicitar permiso en el ejército y era muy dificultoso salir del país. Nadie quiso, nadie pudo ir y se perdió todo, porque el señor aquel cobró toda la fortuna y se fue. Se fue. La que está en la foto es mamá fumando un narguile. Abel Curruinca y Teodora. ¿Y su marido cuál es de esos? Ay, no sé, ahí no se sabe porque no sé cuál es. ¿Y todos Hay toda la familia chica que tenía los mayores. Nos reuníamos en la costa del lago a hacer una merienda y nos reuníamos distintas familias y nos sacábamos fotos. Con decirle que desde donde está Américo Astete, donde está la Plaza Sarmiento, hasta aquí, hasta donde está la calle Curruinca, todo era alfalfal. Alfalfa que sembraba el regimiento.
Y ahí donde está el hotel que está Juan Carro, hasta la iglesia San José, eso era todo cuarteles del regimiento. Yo me acuerdo cuando estaban los cuarteles todavía. Cuando yo iba a la escuela, que entré a la escuela, habían como 5 o 6 cuarteles. En ese tiempo no había escuela, entonces mi abuela era la que primero tuvo que aprender ella, que le enseñó una empleada doméstica que tenía, que era de origen mapuche. Ella fue la que le enseñó a mi abuela a leer y escribir en castellano y también a hablar. Y ella a su vez le fue enseñando a sus hijos a hablar el castellano. Más antes sí, la abuela que llevaban el trigo, lo molían en, no sé si en los gingines, no, los raguces, no sé. Pero ella decía que llevaban la harina, el trigo y lo hacían harina. Y nosotros también cuando estuvimos ahí, al final sembraba mucho. Y lo traíamos en bote y lo entregábamos a don Craima. De ahí sacábamos los víveres para llevar. Trigo, avena, todo eso. Únicamente el domingo era dedicado al descanso. Tenían la costumbre de guardar la ropa de salir para el domingo. Ellos se vestían como si estuvieran en una ciudad. Se almorzaba, todo bien de etiqueta, todas las costumbres, todo. Y en la tarde se dedicaban a tocar música o sino también mi abuela a leerles y a relatarles historias de la familia, cosas de Holanda, para que los chicos tuvieran esos conocimientos que vendría a ser como si fuera la televisión de hoy. Y alcanzó a tener 5.000 ovejas ahí ¿En dónde? en Coyoncurá. Pero como le digo que cuando compraron los ingleses, entonces ya no les quisieron arrendar más. ¿Y ahí se vino a vivir acá para siempre? Claro, después sí vino a vivir para acá para siempre. No, si terminamos aquí nosotros. Si él murió aquí. Después los muy conocidos son los locumes, que casi todo el mundo los conoce, ¿no? Gustan también de ellos. Después tenés Besle, que viene a ser la 1000 hojas rellena con nuez. Eso lo compras en Buenos Aires directamente, porque acá no se puede fabricar. La masa es un papel de seda. Un papel de seda que vos lo vas poniendo en capas hasta llegar al relleno y después otra capa. Pero te juro que vos ves esa masa y no podés creer que la han hecho con la mano. Es impresionante. ¿Y cuántas esposas tenía Abel Currinca entonces? ¿Cuántas señoras tenía Abel Currinca? Y yo a él no lo conocí, yo la conocí a ella, no a mi suegra. ¿Ella que contaba cuántas otras señoras? Ella decía que había tenido 7 mujeres, pero la principal era ella. Claro. Sí. ¿Pero las tenía una atrás de la otra o todas juntas? Todas juntas, dice que vivían todas juntas. Todas juntas. Los turcos no habían inventado nada. Sí. ¿Vivían todas juntas en una casa, todas juntas? Todas juntas en una sola casa, sí. Sí, y el doctor Kuesler, él vino el mismo año que nosotros, que mi papá entregó el campo y lo vinimos a San Martín. Él mismo llegó, ya se vino la señora porque él se disparó por la guerra. Se vino solo primero. Y entonces después cuando vino el doctor Kuesler, pero él no podía vivir porque no tenía sueldo. Entonces los que ya veían que podían ayudarlo, le daban un sueldo mensual. Así que con eso él curaba, ¿sí? Eran las fiestas de Navidad, que eran muy importantes para la familia. Se cantaban canciones de Navidad, se hacía una cena muy importante, se armaba el arbolito que a uno le impactaba mucho por y eran todas cosas para adornar el arbolito que ella había traído de Holanda. Esa es
lo que más me acuerdo yo de mi abuela. No se veía un cerco, era toda una pampa la nieve. El 44 estaba en Quilaquina. Cercos, ni una cosa se veía. Quedó la mortandad de animales. Nosotros desde el final teníamos casi una tropilla de caballos, quedamos con 2 caballos. Fue muy traficado antes, era muy triste la vida. Más buena era, pero para trabajar, para andar, era muy difícil. Bueno, el arguile, a lo mejor lo han visto en algún lado, es un botellón hermoso que lleva un caño adentro, un pico, una cabeza donde ponen el tambec, le dicen al tabaco ese. Y sí, yo nunca supe si hay en otro lado esa clase de tabaco, pero papá, para poder fumar acá, mi suegra, todos los suegros, todos, lo traían del Líbano. Un importador en Buenos Aires, y cuando llegaba todo, nos mandaban en encomienda contra reembolso a San Martín de los Andes. Es una cosa que era como, viste, pasar una familia un rato lindo. Ellos le llamaban, vamos a hacer sahrille. Sahrille quiere decir a pasar momento agradable con los amigos. Entonces preparaban ese arguile y se lo iban pasando de uno al otro, sí. Y ahí nos quedábamos en las casas hasta la 1, 2 de la mañana. El rogativo es igual que si usted fue a misa. Es una cosa sagrada. Eso se hace. ¿Y para qué ruegan? Y para pedir la salud, el tiempo, toda la salud de la gente, la unión de la gente, todo eso. Es lo mismo que si... Cría de animales. Que no sí, claro, sí. Para la siembra, para animales, para el tiempo de agua o nieve. Cuando viene el tiempo muy seco, piden para que llueva. Y eso. ¿Usted conserva algunas comidas o algo de costumbres mapuche? No. Usted no era mapuche. No. Sí. Sí, él sí, pero nunca la comida como se cocina siempre, ¿no? Ahí se hace el puchero, se hace el asado. Después el día domingo se hace el asado y se hace una cazuela. Y eso es la comida, ¿no?